Ya debe de estar grabando. Vale, la grabación se ha iniciado. Muy bien, pues nada, vamos con el tema de aprendizaje supervisado. Básicamente, como ya hemos repasado, el Machine Learning pues, está dentro de lo que es la IA. Dentro de la IA tenemos el campo del Machine Learning, que tratamos de que los algoritmos aprendan por sí solos, sin ser explícitamente programados, a llevar a cabo y cumplir la función objetivo, el problema que queremos resolver. Y dentro del Machine Learning teníamos, bueno, justamente esto es lo que estaba comentando, es decir, por una parte tenemos todo lo que tiene que ver con pues el preprocesamiento de datos, anotación, visualización, y hoy vamos a ver el entrenamiento del modelo y la evaluación del entrenamiento de ese modelo, ¿de acuerdo? Como ya sabíamos, teníamos supervisado, no supervisado y por refuerzo, pero hoy lo vamos a ver más en profundidad. Luego, en la parte de preprocesamiento, recordemos que podíamos llevar a cabo y que todo esto lo vamos a ver también en la parte práctica que va a hacer mi compañero Agu el jueves. Y básicamente aquí lo que tenemos es, por una parte, la imputación de valores nulos, es decir, si encontramos que hay valores que no están representados dentro de la muestra de datos, vimos unas cuantas técnicas para poder imputarlos. Luego, la detección de anomalías, la normalización y la estandarización, que como recordamos, la estandarización pues básicamente y normalización lo que nos permitía es que todas las variables estuvieran dentro de un mismo rango para evitar que unas dominaran sobre otras, ¿de acuerdo? Luego teníamos básicamente un segundo, que un compañero, vale, ya está admitido. Luego tenemos el paso de variables categóricas a variables, en este caso, integers, básicamente numéricas, para poder ser interpretadas por los modelos inteligentes, y luego estaba todo lo relacionado con el feature engineer y la generación de nuevas variables, ¿de acuerdo? Hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de aprendizaje en Machine Learning. Ya lo he ido adelantando, ¿vale? Que son esos tres grupos que ya conocemos, pero quiero que conozcáis las diferencias en profundidad. Luego tenemos la preparación de datos para el entrenamiento, es decir, básicamente cómo vamos a llevar a cabo esa preparación. No es lo mismo que preprocesamiento, ¿vale? Ahora veremos cuál es la diferencia con esta preparación de datos para el entrenamiento. Y luego tenemos la clasificación y regresión. Dentro de aprendizaje supervisado, que es el que vamos a ver hoy, los dos problemas principales que hay es, por una parte, clasificación y por otra, regresión. También veremos las diferencias. Luego vamos a ver cuál es el mejor modelo de Machine Learning, ¿vale? Y veremos cuál es. También los principales algoritmos de Machine Learning que podemos implementar y, muy importante, las métricas de evaluación y qué es lo que estamos tratando de evaluar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase teórica de hoy. Vamos a comenzar con lo que os adelantaba, que eran esas tres principales categorías de problemas en Machine Learning, que son aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, en aprendizaje supervisado, ahora vamos a ver en profundidad, pero conocemos cuáles son las etiquetas, cuáles son los valores objetivos a los cuales queremos predecir o queremos que el modelo aprenda a desarrollar. En cambio, en modelos no supervisados no tenemos esas variables categorizadas. Y por último, el aprendizaje por refuerzo, lo que hacemos es que el propio modelo va a iterar sobre un entorno y un agente para aprender en base a iteraciones, ¿vale? Aquí básicamente pues podemos ver clasificación, que en este caso pues diferenciar a través de diferentes técnicas cómo podemos clasificar dos grupos, regresión, que en este caso es predicción de un valor continuo, clustering, esto es un ejemplo, porque en realidad, como veremos ahora en la segunda hora, en algoritmos no supervisados hay diferentes casos de uso, no solo es clustering, pero obviamente pues clustering es una de las técnicas que se utiliza en no supervisado. Y luego en Reinforcement Learning, que lo veremos la semana que viene, pues básicamente es todo lo que se está utilizando para entrenar a modelos relacionados con la robótica, y no solo con la robótica. Los últimos modelos de OpenAI incorporan el Reinforcement Learning para básicamente poder llegar a un escalón superior en términos de razonamiento, porque no le tienes por qué dar la solución al problema, sino que sabiendo la solución al problema y dejando que el modelo itere y se equivoque,
puedes llegar a conseguir estos resultados. Entonces, bueno, aquí podemos ver todos los diferentes, un top, por supuesto, no son todos los algoritmos, los principales algoritmos de cada clase, ¿vale? Así que vamos allá. Como adelantaba, el aprendizaje supervisado lo que incluye es tanto las características como la etiqueta. Es decir, no solo nos dice cuáles son las variables que podemos utilizar para generar el modelo, sino que también nos dice cuáles son los valores esperados, ¿vale? Y el objetivo no es que el modelo genere predicciones sobre este conjunto de datos perfectas. O sea, no queremos que el modelo no se equivoque en los datos de entrenamiento. Lo que queremos es que generalice sobre casos no conocidos. Es decir, no queremos que tenga una puntuación perfecta, como luego veremos a continuación. No queremos que tenga unas métricas perfectas de precisión. Lo que queremos es que en test pues tenga unos valores muy robustos para que cuando lo pongamos en producción pues se mantenga estable y tenga capacidad de generalización. Luego, en el aprendizaje no supervisado son datos que no tienen etiqueta. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de descubrir? Pues estructuras ocultas o patrones en los datos. Luego veremos una frase que me encanta, que lo que dice es básicamente que el aprendizaje no supervisado es como tratar de buscar una aguja en un pajar sin saber que está la aguja. Ese es el concepto, es tratar de buscar esa aguja sin saber realmente si existe y si está en el pajar, ¿vale? Luego, el aprendizaje por refuerzo es lo que ya he comentado. Aprende interactuando con un entorno y el propio sistema, pues recibiendo recompensas o castigos, ¿de acuerdo? Irá iterando y mejorando su política, ¿de acuerdo? Esto lo veremos la semana que viene, pero básicamente aprende interactuando con un entorno, recibiendo recompensas y castigos. Este es un poco el concepto. Estos tres bloques los tenéis que saber, o sea, tenéis que saber que existen estos tres bloques en Machine Learning. Es importantísimo, porque es la base para luego construir todo lo demás, ¿vale? Independientemente de que hagamos un EDA y hagamos un preprocesamiento previo. Estos tres bloques, en los problemas que vaya a desarrollar en vuestras labores, siempre van a estar categorizados en una de estas tres familias dentro de lo que es el Machine Learning. Ahora, por ejemplo, esta es muy sencilla. En este caso, ¿qué creéis? ¿Qué tipo de Machine Learning se está aplicando en estos robots de DeepMind? Por refuerzo, puede ser. Efectivamente. Aprendizaje por refuerzo, porque tienen una política, tienen un objetivo que es meter la pelota en la portería y los dejan en un entorno para que vayan aprendiendo. De hecho, estos robots los entrenaron en una simulación y luego lo pasaron al mundo real y aprendieron sin ningún problema. Ahora, un sistema de detección de fraude, ¿qué tipo de Machine Learning creéis que es? No supervisado. Sí. ¿Y alguno más? Y por refuerzo también, ¿no? Supervisado. Ah. O sea, puede ser no supervisado, llevaba razón, pero también puede ser no supervisado. ¿Por qué? A ver si la intuición. ¿Por qué puede ser de los dos? Porque conoces todo lo que no es fraude y lo que es fraude, y se lo puedes llegar a pasar, los diferentes patrones. Efectivamente. Ese es Busca un poco el patrones concepto. anómalos. ¿Cómo, perdón? Que busca patrones anómalos. Exactamente. Al final podemos tener dos casos. Podemos tener, si eres un banco, muy localizado quiénes has cometido fraude y al final lo que tienes es una base de datos en las cuales pues sabes perfectamente cuáles son los usuarios que has cometido fraude y entonces lo que tienes es un problema de Machine Learning supervisado porque le va a dar la etiqueta. O puedes tener una base de datos de un banco y decir, no tengo ni idea de quién está cometiendo fraude, que es esa aguja que puede o no puede estar en el pajar. Entonces, en ese caso, tendríamos que utilizar algoritmos de Machine Learning no supervisados. Entonces, como veis, pueden estar, en función del problema, como lo enfoquemos, puede estar en una u otra categoría. Y por último, un sistema de detección de terremotos a partir de básicamente movimientos sísmicos. Supervisado, ¿no? Sí, Supervisado. y también no supervisado. Es justamente
lo mismo, porque claro, podemos tener muestras en las que sepamos, pues justamente aquí hubo un terremoto. Entonces, esto lo tenemos súper categorizado. Pero luego puede haber días en los que, oye, estúdiame estos movimientos de placas tectónicas porque no sé si ha habido un terremoto, no sé si ha habido algún movimiento de placas. Entonces ahí estaríamos aplicando un sistema de aprendizaje no supervisado, los algoritmos que van con esa familia, ¿vale? Aquí, o sea, los ejemplos los he puesto un poco a mala leche, o sea, más triquis, para que veáis que en función de cómo orientemos el problema, tendremos que utilizar unos algoritmos u otros, ¿vale? Vale, vamos a comentar una cosa importantísima antes de hablar de los algoritmos, y es la separación en train y test. Siempre que nosotros vayamos a desarrollar cualquier tipo de modelo, me da igual, pues si está, bueno, por refuerzo es un caso especial, pero, y no supervisado, según qué caso también, pero bueno, para supervisado 100%, tenemos que desarrollar un train set y un test set. Básicamente lo que os podéis imaginar es dividir nuestro conjunto de datos de entrenamiento en un porcentaje para entrenar y un porcentaje para validar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que sea imparcial, es decir, que cuando nosotros evaluemos el modelo, lo estemos evaluando con datos que no se han utilizado para entrenar el modelo, porque si no lo que estaríamos haciendo es evaluar de forma sesgada las capacidades del algoritmo, ¿vale? Y lo que nosotros queremos es que el algoritmo no tenga las mejores métricas de precisión, sino que generalice bien en producción, ¿vale? Entonces, esto es simplemente un ejemplo de código. Luego veréis con Agus ejemplos sobre Notebook. Pero ahora mismo, pues, por ejemplo, lo que hacemos es cargar el dataset Iris. Tenemos las características que están en data, tenemos las etiquetas que son target. Y lo que hacemos es dividir en todos los datos, ¿vale? Que aquí tenemos X, que serían los datos, y Y, que es la variable objetivo. Y lo que le decimos con este método que tiene SQLearn es dividir el conjunto de datos en train y en test, ¿vale? Lo que le estamos indicando es que tenga un 0,2% de test, es decir, el 20% de los datos van a ir al grupo test, y también le estamos indicando que tenga una semilla aleatoria 42. Esto ahora vamos a ver qué es lo de la semilla aleatoria y por qué es tan importante, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tendríamos dividido en un variables de entrenamiento, variables de prueba, etiquetas de entrenamiento y etiquetas de prueba. Es decir, aquí teníamos las variables que se utilizan para entrenar el modelo y aquí las etiquetas de, en este caso, CID, cuál es la especie de la planta, ¿vale? Tanto para el entrenamiento como para el test. Y así tendríamos nuestros 4 grupos, ¿vale? Ahora, ¿qué es eso de la semilla aleatoria y por qué es tan importante? Pues básicamente la semilla aleatoria, que también se conoce como random state, lo que hace es garantizar que se pueda reproducir los resultados que tiene nuestro algoritmo. Es decir, si nosotros lanzamos el entrenamiento del algoritmo una vez y volvemos a lanzarla al día siguiente, ese mismo entrenamiento, pero en otro ordenador, básicamente, bueno, en otro ordenador, en el mismo ordenador, no vamos a obtener el mismo modelo, ¿de acuerdo? Entonces, para conseguir exactamente el mismo modelo y ser reproducible, tenemos que indicar esta semilla aleatoria en todas las librerías que estemos utilizando. Si la utilizamos en NumPy, si utilizamos SQLearn, tenemos que introducirla, ¿de acuerdo? Porque si no, los datos podrían dividirse, en este caso, de manera diferente. Es decir, si yo cojo de forma aleatoria un conjunto de datos y luego utilizo otra semilla aleatoria para coger otro conjunto de datos, cada vez que yo entre en el modelo o haga unas pruebas, me van a variar. Lo que quiere decir es que no voy a saber si el modelo ha mejorado o ha empeorado con los cambios que le haga, porque estaré utilizando grupos diferentes para entrenamiento y para test. Entonces, es muy importante mantener la semilla aleatoria estable, que en este caso pues, hemos incluido el número 42, pero puede ser el 123, el 4, el 6, da igual. Lo importante es que sea el mismo durante todo el entrenamiento, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿qué métodos hay para desarrollar esta división entre train y test? Pues mira, vamos a ver los 4 principales, ¿vale? Por una parte tenemos el clásico, que es el train test split, que es el que acabamos de ver, ¿vale? Y básicamente es coger un porcentaje aleatorio de los datos de los datos totales y asignar un porcentaje para entrenamiento y un porcentaje para test, seleccionados de forma aleatoria, ¿vale?
Entonces, típicamente lo que se utiliza es una proporción 80-20 o 70-30 en función de cuántos datos tengamos, ¿vale? Básicamente es un método rápido y se tiene que aplicar cuando es lo suficientemente grande el conjunto de datos. Luego tenemos el K-Fault Cross Validation, que básicamente os lo podéis imaginar como una división del dataset en diferentes segmentos, ¿vale? Y en función de esos segmentos se entrena el modelo K veces. Es decir, si tienes cinco datasets, perdón, 5 partes del dataset, lo entrenas 5 veces, ¿vale? Y promedias los resultados del algoritmo entre todas las ejecuciones que ha hecho, ¿vale? Es una evaluación muy robusta y sobre todo cuando se tienen datasets pequeños, ¿vale? Luego tenemos el Stratified Train Test Split. Cuando es muy, muy, muy importante, cuando estamos hablando de clases desbalanceadas. Imaginaros que en nuestro ejemplo de Iris, en lugar de tener 50 ejemplos por cada especie, ¿vale? 50, 50, 50, tuviéramos para una especie 100, para otra 25 y para otra 25. Está bastante desbalanceado, ¿vale? Entonces, lo que hace este método es mantener el conjunto de datos en train y en test, pero considerando la variable objetivo. Es decir, si hay un 100, en este caso hay 100 ejemplos que corresponden a la variable, a la especie X, pues consideraríamos ese porcentaje para introducirlo en el conjunto de datos de entrenamiento y en el conjunto test. ¿Por qué esto es importante? Porque imaginaros que se seleccionan de los 150 ejemplos, se seleccionan para entrenamiento, pues no sé, los 100 exactamente de esa especie. Y se dejan nada más que, imaginemos nada más que 10 y 10 de la otra especie. Y luego en test no habría ninguno de la otra clase. Entonces, cuando se tratan de clases desbalanceadas, es importantísimo introducir algún tipo de este tipo de separación. Y luego ya tenemos un método más avanzado que en realidad yo recomendaría utilizar el K-Fault, pero lo he dejado por si os preguntaran en algún momento que lo tuvierais en mente, que existe, ¿vale? El Leave One Out se llama básicamente Cross Validation y básicamente lo que hace es un método extremo, llevado al extremo de K-Fault Validation, donde K es igual al número total de instancias. Es decir, muchísimas agrupaciones. Entonces, demasiado extremo, salvo que sean datasets muy, muy, muy pequeños. Hablamos de, no sé, 80 ejemplos, 100 ejemplos, cosas muy, muy pequeñas, ¿vale? En ese caso, pues sí que tendría a lo mejor sentido, pero si no, un K-Fault Cross Validation, ¿vale? Y de sobra. Este es un caso extremo, cuando se tienen muy, muy pocos datos, ¿vale? De acuerdo. Pues antes de pasar a la clasificación y regresión, ¿alguna duda hasta aquí? Vale. No. Bueno, Ok, perfecto. De aquí, yo sí tengo una ¿cuál sería pregunta. el. Perdón. Sí, ¿De ¿Qué aquí cuál pasa sería el más cuando- utilizado? mira, pues voy a contestar primero a Alberto, creo que es el que estaba hablando. El más utilizado es el train test, ¿vale? Ahora, ¿cuál es personalmente el que tendríamos que considerar? Si, por ejemplo, quedaros en vuestro modelo mental que el train test split, el que más se utiliza, ¿vale? Y ahora, dos casos en particular, o tres, vamos a ponerlo. Si necesitamos una evaluación muy robusta, vamos a hacerlo con el K-Fault, ¿vale? Y si es un dataset medianamente pequeño, porque si no se te va, ¿vale? Entonces, si necesita algo muy, muy robusto, el K-Fault. Si necesita, porque las clases estén muy desbalanceadas o desbalanceadas, vete en este caso al Stratified, ¿vale? Y luego, en el caso de que el dataset sea muy pequeño, ¿vale? Pues lo que os estoy comentando, menos de 100 ejemplos, algo así, pues nos iríamos al Leave One Out, ¿vale? Pero por norma, train test split con un 80-20, os diría. Vale, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más creo que estaba comentando alguna duda? Sí, cuando haces la partición entre test y train, ¿qué pasa si en esa partición hay ciertos tipos de datos en test que no aparecen en train?
Esa es muy buena pregunta. Al final, date cuenta que esto es un trade-off. Mira, aquí, ¿cuándo usamos el train test split? Cuando la muestra de datos es lo suficientemente grande. ¿Qué es lo que quiere decir eso implícitamente? Que no vamos a encontrar distribuciones de los datos, perdón, que no vamos a encontrar datos, por así decirlo, extraños en el conjunto de test que tengan distribuciones muy diferentes a los de train, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se aplica? Cuando tenemos un conjunto de datos muy grandes. ¿Cuándo puede darse que encontremos distribuciones de datos o datos que no hemos visto porque lo hemos dejado en test? Cuando tenemos un conjunto de datos muy pequeño, ¿vale? Entonces, en ese caso, sí que tendríamos que aplicar el leave one out o el scaffold, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer el scaffold o el leave one out? Va a entrenar con todos los datos, ¿vale? Pero lo va a hacer en partes. Entonces, así te aseguras que en ningún momento no va a haber datos que no veas. ¿Me explico? Sí, vale. Perfecto. De todas formas, si tienes alguna, si quieres que luego profundice en eso, en el repaso último lo comentamos. En definitiva, eso, puede que un dato en particular o algunos datos pues solo estén en test, pero si tiene un dataset lo suficientemente grande, no debe de ser un problema. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a ver la clasificación y regresión. O sea, cuál es la diferencia entre un método, otro y por qué son tan importantes. Como ya sabéis, clasificación, como ya sabéis de forma intuitiva, clasificación es asignar una clase o categoría discreta. Pues por ejemplo, si queremos, ahora lo vamos a ver aquí abajo. Regresión, el objetivo es predecir un valor numérico o un valor continuo, ¿de acuerdo? Pero principalmente suelen ser valor numérico no discreto, sino continuo. Entonces, en este caso lo que buscamos es un valor cuantitativo. Ahora, ¿qué es lo que os comentaba antes sobre aprendizaje supervisado y no supervisado, que ahora también encaja muy bien con este otro concepto? Pues que también podemos pasar problemas de clasificación en muchos casos a problemas de regresión y con mayor facilidad, ¿vale? Podemos pasar problemas de regresión a problemas de clasificación, ¿vale? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, precio de una vivienda. Pues en función de cómo seteemos el problema, podemos clasificar la vivienda en rangos de precio bajo, medio o alto. Esas pueden ser nuestras variables o etiquetas objetivos. Entonces ahí estaríamos clasificando. O podemos predecir el precio exacto de la vivienda en dólares. Entonces es un problema de regresión, ¿vale? Calificación en un examen, pues podemos poner si los estudiantes aprueban o suspenden, o si tienen suficiente, notable, etcétera, etcétera, o predecir la puntuación exacta. Diagnóstico médico, enfermo o sano, o predecir la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad desde el 0 al 10. Y por último, valoración de una película, buena, regular, mala, o podemos predecir la calificación promedio de la película. He puesto muchos ejemplos, pero para que os quede muy claro que dentro de cualquier problema supervisado, no cualquiera, pero en una amplia mayoría, en función de cómo queramos orientar el problema, no nos conviene clasificación o regresión. Pero esto, generalmente, quien lo tiene que decir es el product manager, la persona que nos contrate para desarrollar el sistema inteligente. Es decir, esto es un problema que va más relacionado con el tipo de entregable que está buscando básicamente quienes vayan a usar el sistema inteligente. Entonces, es algo que tenéis que tener en cuenta. Ahora, antes he comentado el mejor modelo de Machine Learning. Dentro de todos los que hay aquí, ¿creéis que alguno es el mejor? Va a depender de cada caso, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que va a depender de cada caso. Es que Efectivamente. supongo que Del caso que depende, ¿no? tengas. Ahí está, como todo en la Claro. vida, depende. Entonces, hay muchísima gente que dice el mejor, el mejor que puedo utilizar, en este caso Random Forest, lo vais a escuchar mucho, o el XGBoost, no tiene ningún tipo de, no tiene competencia. Error, porque en función de nuestro problema objetivo tendremos que seleccionar un tipo de algoritmo u otro. Así que si os preguntan cuál es el mejor modelo de Machine Learning, no existe. Y es literalmente así. Depende de cada caso
y de cómo queramos orientar nuestro problema objetivo, ¿vale? Entonces, cuando nos hagan esta pregunta, quedaros con lo que hay en negrita. Por una parte, no existe una respuesta única o definitiva. En función de los datos, tendremos que asignar un algoritmo u otro, que es lo que os quiero transmitir en esta clase y en la siguiente, ¿vale? Es decir, quiero enseñaros a diferenciar cuándo tenemos que aplicar un modelo u otro en función de los datos y nuestro problema, ¿vale? Por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta si queremos que el modelo sea interpretable o no, que ahora veremos qué significa eso, ¿vale? Pero esa es una de las características. Luego también, si la precisión es un factor clave y la interpretabilidad no es tan importante, pues tendríamos que irnos ahora sí a un modelo como Random Forest o Gradient Boosting o ahora algoritmos que vamos a ver, ¿vale? Y luego también en función del tamaño de datos. Si tenemos, no sé, millones de datos, pues podemos hacer un árbol y seguro que va a salir muy bien, pero si nuestro factor clave en este caso es la precisión y la interpretabilidad no es tan importante, pues nos podemos ir al deep learning fácilmente, ¿vale? Entonces, estos son los factores que os quiero enseñar, ¿vale? El cómo podemos interpretar cuándo usar un modelo, otro o de qué manera orientar nuestro sistema. Vamos a empezar por algo súper sencillito, ¿vale? Esto seguro que ya lo conocéis. Y sí, es Machine Learning, es el modelo más básico que hay en estadística aplicada a Machine Learning. Y en este caso es la regresión lineal, ¿vale? ¿Cuándo usarlo? Aquí lo que podemos ver es la regresión lineal entre las variables de iris, de longitud de sépalo y longitud de pétalo. Pues podemos ver que hay una relación, hay una correlación entre las variables y por eso pues, una regresión lineal es tan útil, ¿vale? ¿Cuándo usarlo? Cuando hay una relación lineal entre las variables y el objetivo es predecir un valor numérico. También se puede utilizar en clasificación, pero bueno. En definitiva, lo mejor es usarlo cuando necesitamos interpretabilidad, porque los coeficientes del modelo lo que indican es, lo que nos permite interpretar es cómo cada variable está influyendo al resultado final. Entonces es súper interpretable, ¿vale? Y es bueno cuando es un problema extremadamente simple, ¿vale? ¿Cuándo creéis que se aplica esto en la práctica? Es muy curioso. Os lo voy a decir directamente porque es bastante complicado que lo sepáis. Se aplica a cuando, por ejemplo, nos van a dar una hipoteca o cuando van a calcular nuestra póliza del seguro, utilizan modelos estadísticos bastante simples. ¿Por qué? Porque básicamente son muy interpretables, ¿vale? Es decir, pueden saber de forma muy sencilla qué es lo que está influyendo en el modelo a la hora de realizar la predicción, ¿vale? Y básicamente, pues a la hora de la auditoría, pues es la opción más asequible para ellos, por no tener que explicar cada decisión de forma pues compleja. Por ejemplo, predicción de precios de vivienda, estimación de ingresos en función de la experiencia laboral o análisis de impacto de la publicidad en venta. Son simplemente algunos ejemplos. En la clase práctica vamos a ver cómo implementar todos los algoritmos, ¿vale? Pero por ahora vamos a ver lo que es la parte teórica, el cuándo utilizarlo y cuándo nos conviene. Árboles de decisión. En este caso, aquí primero quiero que gastéis la intuición. ¿Qué creéis que hemos hecho para generar este gráfico? Que es iris, de nuevo. ¿Qué creéis que hemos hecho para generar estas distribuciones? Estos, por así decirlo, espacios dentro del conjunto. Clasificación. Sí, o sea, es un problema de clasificación, Sí. pero ¿qué es lo que hemos hecho para conseguir esos grupos? Hacer clusters. He escuchado hacer clúster, esa sería aprendizaje no supervisado, que también se podría hacer, y son clústeres, de hecho, si nos fijamos, pues se pueden ver perfectamente que hay clústeres. Pero hemos aplicado otro método, podemos llamarlo, si os fijáis, aquí hay líneas, ¿vale? Que están representando esas líneas. ¿Qué creéis que son? Matriz de correlación. Casi, pero no, están representando reglas, ¿vale? ¿Y qué creéis que dice esta regla en particular? Vale, es que esta es una pregunta un poco complicada, ¿vale? Pero básicamente lo que está diciendo esta regla es si mi valor de pétalo, de ancho de pétalo, petal width, es menor que 0,75, todo lo que venga para abajo va a ser esta especie. Si mi valor
de petal length, en este caso es longitud del pétalo, es superior a 5 y el ancho del pétalo es superior a, perdón, creo que me he equivocado, es menor a 5 y el ancho del pétalo es superior a 0,75, que sería este espacio de aquí, pues lo clasificamos como la otra clase. Pero también fijaros que aquí hay un escaloncito, ¿vale? ¿Esto qué significará? Una regla dentro de la subregla, ¿vale? ¿Estáis captando un poco cómo funcionan estos algoritmos? Aquí lo tenemos, ¿vale? ¿Alguien ha dicho algo que era confirmación, no? Sí, la confirmación, sí, sí. Perfecto. Básicamente, estos algoritmos funcionan con reglas, ¿vale? Son árboles de decisiones, como decisiones también lo podemos entender, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es partir de una regla inicial, ¿vale? Y a partir de esa regla inicial, lo que vamos a ir haciendo es construyendo separaciones entre el conjunto de datos para ir quedándonos con la clasificación que en este caso nos representa nuestro ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo bueno de estos algoritmos? Que son muy interpretables, porque ya habéis visto lo que he tardado en interpretar el modelo, pero que con este gráfico lo tenemos súper interpretado, ¿vale? Es decir, aquí, si esta variable es menor que tanto, si el pétalo es menor que tanto y el ancho del pétalo es menor que tanto, pues nos vamos a ir a esta especie, ¿vale? Entonces, de esta forma es súper fácil ir interpretando por qué un determinado ejemplo ha sido clasificado de una forma o de otra, ¿vale? Y básicamente el rendimiento es bastante bueno, os sorprendería la buena calidad que tienen estos modelos, ¿sabéis? Y bueno, y se usan muchísimo. Los árboles de decisión se aplican muchísimo para clasificación en marketing, diagnósticos médicos, detección de fraude, predicción de ventas. ¿Por qué? Por su interpretabilidad. Porque tienen muy buen rendimiento, pero además es súper fácil explicar, oye, mira, tú, tu diagnóstico es este en particular porque tiene este grado de colesterol, porque tiene este otro grado de azúcar en sangre, etcétera, y por estos motivos se te ha clasificado como que tiene este, pero vamos a salir de aquí porque vamos a conseguirlo. Algo así se debe de decir. Entonces, básicamente estos modelos son muy buenos, ¿vale? Desde el punto de vista de la interpretabilidad. ¿Son los mejores en términos de precisión y rendimiento a la hora de predecir? No, pero son muy competitivos. Es decir, imaginemos que sus métricas suelen estar, por experiencia, en torno a un 75-85% de precisión, dependiendo del dataset, obviamente. Ahora vamos con Random Forest. ¿Qué creéis que es lo que vamos a hacer aquí? Si ya tenemos el concepto de reglas, ¿qué creéis que está representando esta imagen? Añadir nuevas reglas. Efectivamente. Lo que vamos a hacer es, vale, ya tenemos un conjunto de reglas. Vamos a crear otras dentro de esas reglas. Y luego vamos a crear otras. Y luego vamos a crear diferentes árboles y vamos a combinarlos todos con un voto por mayoría. Imagínate que generamos diferentes árboles, ¿vale? Y en función de lo que predigan 10 árboles, pues hacemos un voto por mayoría y nos quedamos con lo que haya predecido ese árbol, ¿vale? Mira, aquí lo vemos de forma más sencilla. El Decision Tree, que es el que acabamos de ver, tiene un output individual, ¿vale? Ahora, el Random Forest lo que hace es un voto por mayoría, genera con pequeñas variaciones, pues n árboles, ¿vale? Que es uno de los parámetros, y en base a eso, el resultado que haya salido de todos los árboles, el que tenga más voto por mayoría, pues por ejemplo, aquí la clase A es la que ha salido en más árboles. Pues nos quedamos con la A, ¿vale? Porque es un voto por mayoría. Y siempre al ser impar vamos a tener, pues en este caso, o si fuera par, podríamos seleccionar aleatoriamente en los que más tengan, en la clase que más tengan. Pero básicamente este es el método del Random Forest, ¿vale? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué creéis que pasa aquí con la interpretabilidad? Se pierde bastante, ¿no? Se va, O sea, me refiero, vamos, se va perdiendo según va profundizando. efectivamente. Vosotros imaginaros que para interpretar el resultado
tendríais que interpretar el resultado de cada árbol, ¿vale? Y luego, porque esto es un voto por mayoría, tendríais que analizar por qué en cada árbol se ha decidido una cosa y no otra. Y todo eso explicarlo. Y aquí hay 8 árboles. Pero estamos hablando de que en la práctica se ponen 20, se ponen 25 sin ningún problema, ¿sabes? Entonces, en ese caso, estaríamos perdiendo interpretabilidad. ¿Qué es lo que estaríamos ganando? Precisión. Básicamente, estos modelos sí que pueden llegar fácilmente en función del dataset, pero en la práctica son mejores en términos de precisión que un único decision tree, ¿vale? Entonces, aquí ya es cuando tenéis que empezar a ponderar con el cliente, con el jefe de proyecto o con lo que sea. Oye, ¿qué necesitamos más? Que nuestro algoritmo sea interpretable, porque luego tenemos que entender por qué ha decidido lo que ha, o sea, por qué ha tomado la decisión que ha tomado, o nos interesa solo la precisión sin tener en cuenta el por qué. Entonces, ese trade-off es el que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y en el caso de que no importe tanto la precisión, perdón, la interpretabilidad, nos vamos al random forest, ¿vale? Muy bien. Y se utiliza, bueno, se utiliza prácticamente en todos los casos de uso supervisado, se suele meter el random forest, incluso para compararlo con lo interpretable. Ahora vamos a otro algoritmo, ¿vale? ¿Cómo creéis que funciona este sistema inteligente, este algoritmo? En base a esta viñeta, ¿qué creéis que es lo que está haciendo para predecir si un determinado ejemplo es de una clase o de otra? Lo compara con sus vecinos, como dice, literalmente se llama el K-nearest neighbors. O sea, compara con sus vecinos para saber qué tipo de elemento es. Si es, en este caso, M o Efectivamente. L. Exactamente. Al final había un poco chuleta ahí, porque el nombre es bastante explícito y de hecho en el nombre lo dice todo. K es el número de vecinos que vamos a seleccionar, ¿vale? Nearest, pues básicamente es los más cercanos. ¿Cómo se miden los más cercanos? Pues con la distancia euclidia, con la distancia del coseno, con la distancia que nosotros no queramos utilizar, ¿vale? Y neighborhoods, bueno, eso ya es básicamente los vecinos. Entonces, aquí lo que estaría haciendo es un voto, ¿vale? Que también es un parámetro que podemos definir cuántos vecinos más cercanos queremos seleccionar, ¿vale? Y en base a eso, pues en este caso, obviamente, nuestro puntito ejemplo sería M, porque tendremos 4 versus 1, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a este modelo? Es súper simple. O sea, literalmente funciona súper bien, ¿vale? Es un método súper simple de entender y que funciona muy bien y no se requiere reentrenamiento constante. Es decir, imaginaros que vosotros tenéis un conjunto de datos para el entrenamiento, tenéis un pipeline, un script que puede ir añadiendo datos, preprocesando los datos, pues no sé, quitándole los valores nulos, etcétera, etcétera, antes de meterlo en la base de datos, pero una vez está dentro de la base de datos, tú no tienes que reentrenar el modelo, porque el modelo, una vez teniendo el conjunto de datos, siempre va a lanzar el mismo algoritmo, ¿vale? El algoritmo es muy sencillo y no requiere de reentrenamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es bueno para datasets pequeños y cuando las clases están bien separadas. Pero cuando tenemos muchas características o el dataset es muy grande, ¿qué creéis que pasa? Pues que va a haber un poco de igualdad entre todos los, por así decirlo, vecinos que tenga, ¿no? Ese es el primer factor. Es decir, al tener poca diferenciación entre los grupos, al final las fronteras que se llaman, es decir, aquí pues podríamos detectar intuitivamente que hay una frontera, ¿vale? Entre los dos datasets, de manera intuitiva, ¿vale? Esta es una anomalía que se ha metido, a lo mejor este también es una anomalía que se ha metido en este otro, ¿vale? Pero podemos ver la frontera. Entonces, cuanto más variables hay, más complicado es delimitar esa frontera. Ahora, ¿cuál es el segundo factor que lo hace más complejo? Se terminaría saturando, ¿no? Exactamente. Se terminaría saturando también en función del volumen de datos. Imagínate que para cada ejemplo tú lo vas a comparar con la distancia de todos los vecinos para saber cuáles son los que están más cerca. No tienes otra forma de saberlo. Hay diferentes formas de optimización, pero tienes que calcular la distancia con todos los otros ejemplos. Si tienes 1 millón de ejemplos y para cada predicción tienes que calcular la distancia euclidia con cada uno de los ejemplos, son 1 millón de operaciones, ¿vale? Como mínimo.
hay métodos de optimización, pero para que lo tengáis un poco la intuición en mente. Entonces, cuando el dataset es muy, muy grande, no es lo más aconsejable. Ahora, si es un dataset pequeño, funciona súper bien y es súper simple, ¿vale? Entonces, es un método bastante, bastante bueno de cara a tenerlo en cuenta. Sobre todo cuando las distancias, aquí una cosa que quería destacaros es, ¿os acordabais que os decía la importancia de la estandarización y la normalización? Imaginaros que tuviéramos una variable que dominara a la otra y estamos calculando distancias con el KNN. Estarían dominadas completamente por esa variable, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de mantener las distancias estandarizadas o normalizadas. Vale, ahora vamos a pasar al último algoritmo que vamos a ver de supervisado, porque os estoy metiendo bastante caña y luego esto hay que digerirlo y luego también os recomiendo que os leáis los apuntes y luego aparte en la sesión práctica pues vamos a ir viendo cómo ejecutarlos todos, ¿vale? Vamos a ver el Support Vector Machine. Este es un poco más complicado, pero ¿alguien se imagina qué es lo que puede estar haciendo? Porque si os fijáis, estas reglas son más complicadas que las que veíamos con los árboles. ¿Qué creéis que está intentando hacer el algoritmo? Intentar aprender. Sí, o sea, ahí el aprendizaje de alguna manera lo está llevando a cabo. Ahora, ¿cómo? ¿Qué es lo que está tratando de aprender en particular? Por ejemplo, aquí en esta línea, ¿qué creéis que está aprendiendo? Intentar separar Justo, esa es la palabra. los vectores. Exactamente, esa era la palabra, separar. El objetivo de este algoritmo es tratar de encontrar el vector que separa de forma más óptima, ¿vale? El grupo de los ejemplos de nuestra clase. Como sabemos los ejemplos que pertenecen a cada clase, pues lo que trata de hacer es separar, utilizar el vector que separa de forma más óptima los ejemplos de cada clase, ¿vale? Entonces, básicamente este es un poco el concepto, ¿vale? Aquí podemos ver lo que es la formulación matemática, no voy a entrar porque no la vais a programar de base, vais a utilizar el método de, en este caso, de scikit-learn o de cualquier otra librería, pero básicamente el concepto es ese, lo que trata es de encontrar el punto de frontera. ¿Por qué esto funciona tan bien? Porque si os dais cuenta, aquí lo que estábamos haciendo era jugar con la posición de los vecinos más cercanos. Pero si aquí hubiéramos aplicado un SVM, hubiera cogido esta línea, luego hubiera bordeado esta otra zona y hubiera bajado por aquí. ¿Por qué? Porque trata de optimizar, trata de encontrar, de hecho, la frontera exacta, ¿vale? Y por eso son tan potentes, son buenísimos de cara a lo que es la precisión, ¿vale? Se necesita básicamente eso, una clasificación. Cuando necesitamos una clasificación robusta, es muy bueno. Y sobre todo cuando son problemas no lineales, porque nos permite ajustarlo a esa barrera de decisión. Interpretabilidad, pues bastante baja, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay una regla exacta. Ya habéis visto que esto no es la longitud del sépalo, pues imaginaros si tenemos que ir diciendo para cada distancia cuándo se modifica la regla, podemos terminar bastante tarde. Entonces, básicamente es una interpretabilidad bastante baja, moderada, porque hay algunas técnicas de interpretabilidad y son bastante buenos cuando son relaciones de variables no lineales, ¿vale? Y se utiliza pues para clasificación de imágenes, reconocimiento de escritura, muchísimos métodos, ¿vale? Y en función del kernel, ¿vale? Esto ya es una cosa más avanzada, pero veréis que hay diferentes tipos de kernel que lo que va a hacer es nos va a dar diferentes vectores en cuanto a lo que es esa detección del vector de separación, ¿vale? De soporte. Entonces, bueno, es un tema ese más avanzado. Si alguno queréis profundizar en el tema, decídmelo. Pero básicamente lo que quiero que os quedéis es con la intuición y que sepáis que este método pues, se aplica sobre todo cuando tenemos problemas no lineales y necesitamos que sea muy, muy preciso. Y la interpretabilidad no nos importa tanto, ¿vale? Entonces, bueno, este sería el último de los algoritmos y ahora vamos a pasar a lo que es la métrica de evaluación de los modelos, ¿vale? He estado hablando antes todo el rato sobre cómo podemos evaluar los modelos y por qué nuestro modelo tiene que generalizar bien, además de, de tener unos buenos resultados en el entrenamiento, ¿vale?
Entonces, para eso tenemos las siguientes métricas. Por una parte tenemos accuracy, que básicamente es la proporción. Ahora lo vamos a ver con los ejemplos. Prefiero explicarlo con los ejemplos. ¿Cuándo lo usamos? Cuando las clases están balanceadas, ¿vale? Y una alta precisión en la... Porque básicamente una alta precisión desbalanceada puede ser muy engañosa. Imaginaros, tenemos 5 ejemplos que nos interesa predecir y otros 95 de la otra clase. Y el algoritmo tiene un 95% de precisión. Entonces, perfectamente puede estar pasando de que el algoritmo prediga 95% de precisión los de una clase y los de la otra clase no le haga ni caso y estén todos mal. Entonces, la precisión puede ser engañosa, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Aquí no sé por qué está repetida, perdonad. Sí, creo que está repetida, perdonad. Luego tenemos el recall, ¿vale? Que básicamente es la tasa de verdaderos positivos, o también se le llama sensibilidad, ¿vale? Y esto cuando nos interesa es cuando los falsos negativos son muy costosos. Por ejemplo, diagnósticos médicos. Es decir, si nosotros estamos desarrollando un algoritmo para predecir si una persona tiene una enfermedad grave, cuando tenemos un falso negativo es extremadamente perjudicial para todo el objetivo del proyecto. Entonces, en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es la tasa de verdaderos positivos, sensibilidad o recall en inglés, ¿vale? ¿Hay una métrica que combine la precisión con el recall? Sí, se llama F1 score, ¿vale? Y es una media armónica entre esos dos valores y básicamente lo que nos da es un valor equilibrado en cómo de preciso y de sensible es nuestro sistema y es especialmente bueno tenerla en cuenta cuando trabajamos con clases desbalanceadas, ¿vale? Y luego, por último, tenemos el ROC, que en este caso es un área que nos permite ver, esto lo vamos a ver en las sesiones prácticas, pero el ROC lo que nos permite es evaluar la capacidad del modelo para distinguir, o sea, para ver cómo va evolucionando la precisión del modelo en función de la clase. Luego esto lo vamos a ver, se aplica en problemas de clasificación binaria y lo vamos a ver sobre todo en la parte práctica, porque así verlo sin una ejecución de código es bastante, es un challenge. Entonces, vamos a ver aquí cuáles son las diferentes métricas que os estaba comentando antes, ¿vale? Entonces, recall, que es la que estábamos viendo antes. Estos son los valores reales, ¿vale? Pues en este caso los verdaderos y los falsos, y estos son los valores predecidos, ¿vale? Esto es una matriz de confusión. Bueno, no es, sí, vamos a decir que es una matriz de confusión. Entonces, en este caso, podemos ver que cuando nosotros tenemos un verdadero positivo, quiere decir que el valor real es verdadero y nosotros hemos predecido que era, pues en este caso, true, ¿vale? Ahora, si nosotros predecimos que era falso y el valor real es verdadero, estaríamos con un falso negativo. No, perdón. Aquí está. Si nosotros estaríamos hablando de un falso negativo. Sí, perdón, sí, falso negativo. Me estaba confundiendo yo. Luego tenemos, si nosotros, si el ejemplo real es falso y nosotros predecimos verdadero, lo que estamos dando es un falso positivo, porque lo hemos predecido como positivo, pero en realidad es falso, ¿vale? Y luego, si nosotros predecimos falso y el valor real es falso, estamos ante un verdadero negativo, ¿vale? Esta matriz es muy importante tenerla en mente y saber esta capacidad de discernir entre los resultados. Y al final, el recall, pues, los verdaderos positivos, que serían los que hemos tenido aquí, dividido entre los verdaderos positivos y los falsos negativos. Es decir, aquí lo que estamos teniendo es, dentro de lo que nosotros hemos predecido como falso o como verdadero, ver cuánto nos hemos equivocado teniendo en cuenta esos falsos negativos que en según qué problemas pues pueden ser especialmente dañinos para nuestro caso de uso, ¿vale? Luego, la precisión, pues en este caso es súper sencilla, es los verdaderos positivos dividido entre los verdaderos positivos más los falsos positivos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos viendo es cuánto nos hemos equivocado en nuestra variable objetivo al predecir como verdadero, ¿vale?
Y luego, pues el accuracy, antes no estaba duplicada, perdón, he cometido un error. Aquí lo que estaríamos teniendo en cuenta es los que hemos predecido bien. Entonces, en este caso es verdaderos positivos más verdaderos negativos dividido, pues, todos los restantes, ¿vale? Y por último, el F1 score, lo que nos diría es, podemos ver que es la media armónica entre precisión por recall dividido entre precisión más recall. Es decir, tendríamos que calcular previamente esas otras dos métricas. ¿Tenemos que ponernos cada vez que hagamos con estas fórmulas, calcularlos con NumPy y demás? No, directamente veremos en las sesiones prácticas que hay un método que directamente, en función del modelo y el test, el conjunto de test, te calcula directamente todas las métricas, ¿vale? Y ya las podéis tener. Lo que yo quería es que lo supierais interpretar, ¿vale? Esto es lo que a mí me importa. Es decir, que sepáis qué es lo que quiere decir cada métrica y cuándo nos interesa más una u otra, ¿vale? Y bueno, vamos a dar un repaso general que quiero que tengamos ahora desde -5 pues básicamente hay 5 o hay 10, un pequeño descanso. Y bueno, vamos a repasarlo rápidamente. Por la parte de Machine Learning sabemos que tenemos 3 grandes familias de sistemas inteligentes: los algoritmos supervisados, los no supervisados y los de aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Ya hemos visto los algoritmos de aprendizaje supervisados, ahora vamos a ver los no supervisados. ¿Cuáles son los que hemos visto? Hemos visto la regresión lineal, que en este caso pues, es un algoritmo muy sencillo, muy interpretable y que se usa para casos en los que la interpretabilidad es extremadamente importante y el problema no es muy complejo. Luego tenemos los algoritmos de reglas, que en este caso es un caso especial porque hay un algoritmo de árbol, ¿vale? Son muy interpretables y el resultado es bastante bueno. Tiene mucha interpretabilidad y el resultado es bastante bueno. Ahora, si queremos ir un paso más allá en precisión, árbol en este caso aleatorio, random forest, ¿vale? Y en este caso, pues este sería el grado más alto de algoritmos de reglas en términos de precisión, aunque perderíamos interpretabilidad. Luego tenemos el KNN, que funciona bastante bien en conjuntos de datos pequeños, pero cuando ampliamos el conjunto de datos tiene ciertos problemas, pero es un modelo que yo probaría en la mayoría de los casos, sobre todo si necesitamos hacer una clasificación, introducir nuevos datos y los datos van variando de forma bastante constante. En este caso, el KNN estaría súper bien. Y luego, si lo que buscamos es precisión en un problema no lineal y queremos marcar muy bien cuál es esa frontera de decisión y que los datos sean muy robustos para generalizar a nuevos datos, pues nos iríamos a SVM, Support Vector Machine, que funcionan súper bien, ¿vale? Y luego, con respecto a las métricas, pues que tengamos en cuenta que, bueno, lo primero que vamos a ver en un algoritmo es la accuracy y la precisión, pero que también tengamos en cuenta que en función del problema nos interesa también mucho el recall, sobre todo si los falsos negativos son muy malos, y el F1 para tener una media armonizada de lo que es el problema en particular que estamos desarrollando. Muy bien, pues ¿alguna duda de este tema? Yo tengo una. Venga, vamos allá. En cuanto a tema de diferenciación entre interpretabilidad y precisión, ¿no sería importante que se pudiera interpretar lo que está generando el modelo por si se llegara a equivocar? Sí, en la mayoría de los casos sí, pero te pongo un ejemplo. Existen casos en los cuales la precisión prevalece sobre la interpretabilidad. Mira, en el caso de una cabeza, un misil, ¿vale? En el cual queremos lanzar como contramedida a otro misil balístico. Por ejemplo, el sistema de defensa israelí, ¿vale? Utiliza Machine Learning para predecir cuál es la trayectoria de los misiles que lanzan a la cúpula de hierro, que ellos llaman, y lo interceptan, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, nadie va a revisar, por así decirlo, salvo que esté en test, nadie se va a poner a revisar por qué el algoritmo ha hecho eso. Lo que interesa a toda costa es que el modelo sea extremadamente preciso y tenga una capacidad de precisión muy alta, ¿vale? Entonces, en esos casos, pues nos vamos directamente a la precisión. Ahora, si nosotros estamos tratando con diagnósticos médicos, la interpretabilidad es básica.
No solo por seguro, sino por poder darle a esa persona una explicación de por qué su diagnóstico en particular. Entonces, bueno, es un trade-off. Es un trade-off. Vosotros, ¿qué es lo que os aconsejaría yo? Siempre que podáis, buscar un algoritmo interpretable, ¿vale? En Machine Learning clásico. Ahora, si os piden, oye, necesitamos aumentar la precisión, le tenéis que decir, vosotros sabréis, vosotros, Sí. o sea, yo voy a hacer lo que me digáis, pero en este caso tenéis que tener en cuenta de que no vamos a saber qué es lo que está haciendo el algoritmo internamente. Ese es un poco el trade-off. Vale. Muy bien. Pues si queréis, hacemos ese pequeño descanso, ¿vale? De 10 minutos y a los 10 minutos volvemos. Si queréis, mantenemos lo que es la llamada y nada, en 10 minutos empiezo de nuevo el segundo módulo. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora.
Perfecto. Pues vamos a seguir con este bloque de aprendizaje no supervisado. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible, que sé que ya llevamos 1 hora, entonces voy a tratar de que sea bastante interactivo, haciéndonos preguntas y demás. Y básicamente, pues vamos a entenderlo muy bien. Cuando hablamos de aprendizaje no supervisado, ¿estáis por confirmar? Sí. Sí, Vale. sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, estamos. Sí. Ok, sobreviviendo, vamos allá. El aprendizaje no supervisado, ¿vale? Básicamente lo que ya hemos visto, esta no tiene mucho sentido ahora como repaso general porque lo acabamos de ver, pero básicamente el aprendizaje no supervisado, teníamos este concepto, bueno, y este repaso tampoco, lo acabamos de ver hace un minuto. ¿Qué es lo que nos interesa entender? Que el aprendizaje no supervisado es como encontrar una aguja en un pajar sin saber que la aguja realmente existe. Es la frase que he dicho antes, pero es una verdad como un templo. Ese es el concepto de aprendizaje no supervisado, ¿vale? Vamos a ver una comparación inicial con el aprendizaje supervisado, ¿vale? Luego vamos a ver diferentes casos de uso, ¿vale? Vamos a ver clustering, vamos a ver detección de anomalías, luego reducción de dimensionalidad y por último sistema de recomendación, ¿vale? Entonces, ¿qué es el aprendizaje no supervisado? Fuera ya de lo que es esa intuición que os he querido transmitir. Es un enfoque que busca patrones o estructuras ocultas, ¿vale? Sin que se proporcionen etiquetas o respuestas predefinidas. Es decir, en el caso que comentábamos de la detección de fraude, es como si nos dijeran, con la base de datos de Hacienda, no sabemos quién está cometiendo fraude, pero encuéntralo. Ese es un poco que encontráramos esos patrones ocultos, ¿vale? O perfílame cuáles son los perfiles de contribuyentes, ¿vale? Que seguro que lo han hecho. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Entonces, ese tipo de conceptos. Ahora, ¿cuál es la comparación con el aprendizaje supervisado? Pues en este caso, por ejemplo, en lo que es la definición, el aprendizaje supervisado, pues básicamente contamos con unos datos etiquetados y queremos predecir en datos futuros sobre qué etiqueta pues, se encontrarían, cuál sería la etiqueta de esos datos no empleados para el entrenamiento. En aprendizaje no supervisado, pues estaríamos buscando patrones y estructuras de datos en esos datos que no tienen ninguna etiqueta, ¿vale? Entrada, datos etiquetados con las respuestas correctas y datos sin etiquetar. Es como si en el dataset iris, que es lo que vamos a ver, no nos dieran la etiqueta de especie, ¿vale? Objetivo, predecir un valor y en este caso, pues descubrir los patrones ocultos. Algoritmos comunes, pues los que hemos visto ahora, regresión lineal, árboles de decisión, redes neuronales, ¿vale? Que en este caso las redes neuronales es un es un algoritmo dentro de los de aprendizaje supervisado, pero son tan importantes que le dedicamos un tema en particular a estas redes. Y para no supervisado, pues ahora lo vamos a ver. Análisis de conglomerados, reducción de dimensionalidad, modelos de mezcla gaussiana, nombres fáciles. Y luego aplicaciones típicas, pues en este caso ya hemos visto clasificación, regresión, y bueno, aquí es un caso de uso en lugar de un... aquí ya estaríamos hablando de un caso de uso, detección de spam. Y en no supervisado, pues segmentación de clientes, detección de anomalías, análisis exploratorio de datos, digamos que son diferentes casos de uso, ¿vale? Entonces, si yo dijera, bueno, este es el dataset iris, ¿vale? Pero en este caso no le hemos añadido el color por especie, ¿vale? Entonces, si yo dijera lo estábamos comentando antes, alguien ha comentado que lo que estábamos llevando a cabo era un clustering, y en cierta medida sí, pero era un clustering con etiquetas predefinidas. Si a nosotros nos dan este dataset y nos dicen, oye, ¿me puede encontrar algún tipo de patrón oculto en estos datos? Pues nosotros, a simple vista como humanos, ya nos podemos percatar de que aquí hay un clúster muy definido, ¿vale? Y aquí pues podemos ver como que hay dos centroides, ¿no? Hay por aquí un grupo y por aquí parece que hay otro grupo, ¿vale? Aunque están bastante mezclados. Entonces, a partir de esto, lo que podemos llevar a cabo es clustering de datos. Y en este caso hay diferentes tipos de clustering de datos. En primer lugar, podemos desarrollar un algoritmo jerárquico, ¿vale?
¿De qué trata de llevar a cabo este algoritmo jerárquico? Pues básicamente lo que trata de hacer es encontrar cuáles son los puntos con una menor distancia entre ellos y a partir de esa distancia, o sea, a partir de esa distancia entre los dos puntos, vuelve a calcular la distancia con respecto a otro punto y así sucesivamente hasta que genera esta jerarquía, ¿vale? Los clústeres se van fusionando hasta que básicamente pues tenemos este mapa en el que vamos relacionando cómo se van categorizando los diferentes ejemplos, ¿vale? Entonces, ¿cuántos clústeres podemos tener utilizando este tipo de clustering? Pues podemos tener desde todo, o sea, desde que el número de clúster sea literalmente el número de ejemplos, que sería cortar por esta línea el algoritmo, es decir, pues le podemos indicar, pues en este caso si son 30, pues 30 clústeres y nos va a dar pues 30 ejemplos, o le podemos decir, por ejemplo, 2 clústeres. Quiero que me genere 2 clústeres. Aquí, ¿cuál sería el clúster que correspondería a este? Pues este. Es decir, aquí estamos viendo que la distancia entre estos dos clústeres son mucho mayor que entre este y este, que podemos ver que es bastante más reducida. Es decir, podríamos ver estos tres grupos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es un algoritmo que se basa en la distancia, ir aglomerando o agrupando, fusionando los clústeres, ¿vale? Y en base a eso, pues podemos cortar. Y lo bueno de este sistema es que nos permite tener el número de clústeres que nosotros querramos, ¿vale? Lo cual en algunos casos de uso es muy importante. Bien, ahora vamos a ver otro algoritmo, que es el de K-means, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el algoritmo de K-means? Pues este concepto, o sea, este punto en particular se llama centroide, ¿vale? Y vosotros lo que os tenéis que imaginar y la intuición que hay detrás de este algoritmo es que primero los centroides básicamente se colocan de forma aleatoria. Imaginaros que un centroide estaba aquí, otro estaba aquí, otro estaba aquí, ¿vale? Y luego para cada uno, o sea, en cada iteración es un algoritmo que va iterando sobre sí mismo, lo que hace es calcular cuáles son los centroides, los ejemplos que están más cerca del centroide, ¿vale? Y eso lo asigna a este centroide. Y cambia su posición al centro de esos ejemplos, ¿vale? Y vuelve a repetir, con lo que va a haber nuevos puntos que en este caso entren dentro de la distancia más corta a este centroide y pasen a ser de este centroide. Se vuelve a repetir y así, de forma iterativa, hasta que encontramos una posición en la que no haya prácticamente cambio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el pro y cuál es la contra de este algoritmo? Pues que básicamente tenemos que predefinir el número de clústeres que vamos a desarrollar. Es decir, si nosotros introducimos en nuestro algoritmo 5 centroides, pues sabemos que van a salir 5 clústeres, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que si sabemos de antemano cuántos grupos hay, está bien, pero si no lo sabemos, ahora lo vamos a ver, puede llevar a situaciones de error, ¿vale? Y luego, sobre todo, es muy sensible a valores atípicos, porque imaginaros que aquí, en esta parte del gráfico, hubiera otro punto y que ese punto perteneciera a este centroide. Estaría desplazando este centroide hasta aquí, ¿de acuerdo? Porque aquí habría otro punto. Entonces, otro ejemplo, en definitiva. Entonces, digamos que este método es muy sensible a valores atípicos. Si lo queremos generar, pues tenemos que hacer un preprocesamiento de eliminar de valores, o sea, para eliminar valores anómalos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver el tercer tipo de algoritmo de clustering, de los más importantes, pero antes quiero que veáis la comparativa con K-means, ¿vale? Que es este justo que acabamos de ver con respecto a este método, ¿vale? ¿Cuántos centroides creéis que había en este lanzamiento de K-means? 3. Eso es, había 3 centroides. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues imaginaros que el primer centroide estaba por aquí, el segundo por aquí, ¿vale? Y el tercero pues estaba por aquí.
claro, al tener esta forma tan particular los datos, lo que ha pasado es que uno se ha colocado aquí, otro se ha colocado en el centro de esto y otro se ha colocado aquí. Y la distancia de cada uno de los puntos de los ejemplos a estos centroides, pues se ha visto equilibrada. Ahora, vosotros como humano inteligente, ¿vosotros haríais este clustering o haríais este otro? Ahí yo creo que El la respuesta DevScan. es el DevScan de cabeza. Entonces, ¿pero por qué? Porque básicamente pues podemos ver que en este caso los datos, la morfología de los datos se adapta muy bien a este algoritmo. Claro, esto es en 2 dimensiones. Aquí hay 2 variables, pero que podría ser, pues, por ejemplo, ancho de sépalo y longitud del sépalo, que este es otro ejemplo, pero son 2 variables. Cuando nosotros tenemos 100 variables, esta intuición humana para encontrar el tal se pierde, ¿vale? Ahí no tendríamos esta facilidad. Entonces tenemos que confiar en que el algoritmo lo haga bien. ¿Cuándo debemos elegir un algoritmo u otro? Eso lo vamos a ver ahora en un momento. Pero lo que quiero que entendáis es cómo funciona K-means, que ya hemos visto que se van moviendo los centroides hasta que encuentran una posición óptima, ¿vale? Y el DevScan, oye, que es buen algoritmo, ¿vale? Lo que pasa es que lo hemos puesto en su némesis. Este podría ser el némesis del algoritmo, ¿vale? Y en cambio este es el ejemplo en el que DevScan destaca más. ¿Por qué? Porque es un algoritmo que no requiere especificar el número de clúster, ¿vale? Lo que requiere especificar es cuántos son los ejemplos mínimos para formar un clúster. Es decir, pues se puede formar un clúster, suponte, a partir de 2 ejemplos o a partir de 5 ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos ver 4 que podían haber formado un clúster y no lo han hecho, está en negro. ¿Por qué? Porque no han llegado al número mínimo de ejemplos para formar un clúster, ¿vale? Y luego además hay una segunda regla, tienen que tener una distancia mínima epsilon entre el centroide de ellos mismos, es decir, entre el centro de estos ejemplos tiene que haber una distancia mínima de x, ¿vale? Que es el epsilon que nosotros definimos. Entonces, en este caso, la forma puede ser la que nosotros querramos, es decir, siempre que mantenga desde uno de los ejemplos que ya se considera del clúster, mantenga una distancia x, epsilon, del otro grupo, lo consideraríamos dentro, ¿vale? Entonces, este tipo de algoritmo es muy, muy bueno si no sabemos el número de clúster que tenemos inicialmente, ¿vale? Es muy bueno y sobre todo si tenemos, si podemos optimizar esa métrica epsilon para dar con el número de, para básicamente aglutinar en un número coherente los ejemplos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una comparativa entre el jerárquico, que ya lo hemos visto, que era el primero del árbol, ¿vale? El K-means, que es este de los centroides, y el DevScan, ¿vale? ¿Cuándo usamos cada uno? Pues el jerárquico, cuando necesitamos cuando se desconoce el número de clúster, ¿vale? Y cuando necesitamos o nos gustaría tener una representación jerárquica de los grupos, ¿vale? El K-means, cuando se conoce el número de clúster esperado, es decir, si nosotros sabemos que queremos 10 clústeres, ¿vale? En concreto, pues K-means suele funcionar bastante bien, ¿vale? Y es una implementación muy rápida, funciona muy rápido, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuándo utilizamos DevScan? Cuando se necesitan clústeres de forma arbitraria, es decir, si vemos que los resultados de K-means están viéndose muy afectados por valores anómalos, no creemos que sea coherente en base a los resultados que estamos viendo, pues ahí ya nos iríamos a DevScan, ¿vale? Cuando necesitamos clústeres de forma arbitraria. Ya lo veremos en las sesiones prácticas. Y si esperamos que hay valores atípicos, ¿por qué? ¿Por qué creéis que a DevScan no le afectan los valores atípicos? Porque como le pones un número mínimo para hacer un clúster, si no llega al mínimo, pues... Efectivamente, eso es. Y aparte el epsilon, es decir, porque ahí podrías poner un epsilon súper grande y también te lo carga, pero al poner un epsilon coherente y un número mínimo, pues también razonable, los valores anómalos, fijaros, esto ya se está considerando anómalo, ¿sabes? Y está prácticamente en los datos, con lo cual es muy, muy, muy robusto para evitar
evitar valores anómalos. Y ahora os pregunto, esta ya es una pregunta complicada, ¿qué otro caso de uso creéis que tiene DBSCAN? En base a lo que acabo de comentar. Esto es clustering, pero ¿qué otro caso de uso creéis que puede tener DBSCAN? Detección de anomalías. Ahí está, eso es. Tenemos la capacidad de detectar anomalías en el conjunto de datos, porque si realmente generamos con un epsilon a lo mejor más alto y un número mínimo de datos más bajo, pues podemos hacer que prácticamente todos los datos que estaban dentro de la frontera de decisión los consideremos como normales y detectar pues los patrones anómalos. Exactamente, muy bien. Vale, seguimos. Escalabilidad. El algoritmo jerárquico no es tan escalable, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué creéis que no es escalable? Recordad, el jerárquico lo que hace es medir. Ya voy a dar demasiada Le pasa lo pista. mismo que al algoritmo de distancias del KNN, que cuando ya Efectivamente. tiene números muy grandes de datos, al final no puede atinar, porque ya es demasiado la cantidad de números que tiene. Por la distancia. Exacto, vamos, es lo que estás diciendo. Así que perfecto. Ya estáis captando, estáis entrando en el mindset del machine learning avanzado. Ya estáis entendiendo un poco cómo van esas dinámicas extrañas. No extrañas, sino matemática, álgebra lineal y todo eso, pero al final es muy importante tener la intuición. Ahora, K-means, muy escalable. ¿Por qué? Porque básicamente lo que jugamos es con los centroides, calculamos una vez la distancia entre todos los ejemplos, pero a los centroides, no entre cada uno de ellos. Entonces es bastante sencillo y muy escalable para grandes datasets. Luego, DBSCAN es escalable, pero tenemos que hacer más ajustes, ¿vale? Tenemos que calcular la densidad, y puede ser un poco más lento para grandes volúmenes de datos. Pero a mí me gusta mucho. Yo aquí estoy un poco secado, ¿vale? Porque lo utilizo mucho. Luego, forma de los clústeres. Pues en este caso se puede capturar clúster de cualquier forma, el jerárquico, ¿vale? Funciona súper bien para capturar cualquier forma porque al final nos basamos en la distancia, ¿vale? Entonces puede adoptar cualquier forma. K-means. Esto es lo chungo de K-means, ¿vale? Que asume que los clústeres son esféricos. Si estamos hablando en 3 dimensiones. Si estamos hablando de n dimensiones, pues ya es rollo interestelar, pero en este caso podría ser o un círculo en el caso de 2 dimensiones, que es lo que hemos visto aquí, ¿vale? Aquí lo que está haciendo básicamente es considerar una especie de círculo, ¿vale? La unión de estos 3 círculos y pues básicamente si los estoy pintando muy mal K-means, pero es bueno también, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, sobre todo si sabemos previamente el número de clusters. Simplemente eso, que asume que los clústeres pues tienen una forma basada en el centroide. Y por último, pues DBSCAN ya habéis visto que puede detectar clústeres de forma arbitraria, incluso en la presencia de ruido, que es lo interesante de ese algoritmo. Ahora, sensibilidad a valores atípicos, pues el jerárquico es moderadamente sensible, pero no lo afecta mucho. K-means sí que es sensible, ¿vale? Los layers lo distorsionan y si vamos a implementar K-means tenemos que hacer previamente una limpieza de anomalía y el DBSCAN pues muy resistente a lo que es el ruido. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a la detección de anomalía, ¿vale? Básicamente el objetivo es detectar ejemplos que no siguen el comportamiento del resto de las distribuciones del conjunto de datos, ¿vale? Ahora bien, esto no tiene por qué ser algo malo. Pueden representar errores, pueden representar valores atípicos o comportamientos inusuales, ¿vale? Que requieren atención, incluso pueden ser extremadamente valiosos para una empresa, para un ensayo clínico, para todo tipo de cosas. Los valores anómalos quizás muchas veces son más valiosos que los normales, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis, aplicaciones, detección de fraude, monitoreo de sistemas industriales, ciberseguridad a tope, o sea, detección de anomalías en ciberseguridad en la base, identificación de problemas en los sensores, es decir, hay muchísimos tipos de ejemplos. Ahora bien,
¿Qué métodos hay? ¿Qué algoritmos se pueden implementar para detectar esta anomalía? Pues en primer lugar tenemos el Isolation Forest, ¿vale? Que lo que intenta hacer, pues, invertir este modelo de reglas que hemos visto antes, y lo que trata de hacer es establecer reglas para aislar los puntos que básicamente pues, permitan ser aislados dentro de un conjunto de datos. Entonces, aquí veis lo que sería el resultado, ¿vale? De una detección de anomalías con el Isolation Forest, y podemos ver pues que lo que hace es capturar lo que es el clúster de ambos grupos, pues bastante bien, y detecta bastante bien la anomalía. Si os dais cuenta, hay una mezcla entre lo que es clusterización y detección de anomalías, que es lo que acabamos de ver con el DBScan. Están altamente relacionados los dos casos de uso, y de hecho puede utilizar detección de anomalías para eliminarlas y luego generar el clustering, o generar el clustering y en base a los valores que no se han asignado en ningún clúster detectar la anomalía. Esa relación, ¿vale? Que quiero que la tengáis presente. Luego, el One Class SVM. Aquí en este caso lo que estaríamos tratando de optimizar es la frontera de decisión con respecto a valores anómalos, ¿vale? Pues también hay otro método que podemos aplicar y que lo veremos en la clase práctica. Y por último, pues tenemos el ejemplo que hemos visto antes, es decir, pues precisamente podemos emplear el método DBScan para detectar anomalías, además de lo que es el clúster normal. Vamos a ver en la clase práctica cómo podemos generar primero clustering, y luego, cambiando los mismos valores del epsilon, lo que vamos a hacer es que solo haya un gran, bueno, puede haber varios, pero generalmente lo que sucede es que hay un gran grupo, que es el clúster general, y luego se detectan pues anomalías cercanas a lo que es el clúster. Una comparativa rápida entre los tres métodos. El Isolation Forest se utiliza pues con grandes conjuntos de datos porque es muy eficiente, ¿de acuerdo? El SVM, sobre todo si hay desviaciones no lineales, ¿vale? Aquí no lo pone, pero sobre todo cuando hay desviaciones no lineales es cuando se debe aplicar. Y luego, cuando DBScan, sobre todo se aplica cuando la distribución está muy concentrada pues básicamente hay poca dispersión en los datos. Ahí el DBScan funciona súper bien. Es decir, imaginaros que hay un sistema que funciona el 99% de las veces bien, y tenemos datos de esas 99% de las veces, y queremos encontrar el otro 1%. Pues ahí DBScan funcionaría muy bien, porque tenemos una muestra muy condensada de ejemplos, y los anómalos destacan mucho, ¿vale? Pues ahí DBScan funcionaría muy bien. Luego, escalabilidad, ya lo hemos dicho, Isolation Forest alta, el SVM moderada, y el DBScan pues depende del tamaño de los datos, ¿vale? Tipo de datos, funciona con datos numéricos. En realidad aquí pues estamos hablando, vale, es que iba a decir, no tiene sentido esta fila, sí que tiene. ¿Por qué la hemos incluido? Porque el DBScan, por ejemplo, funciona muy bien con datos espaciales, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nos interesa mucho aplicar este algoritmo. Luego, por último, tenemos sensibilidad a la escala, es decir, cuánto nos influye la escala de los datos en lo que es el resultado final. Pues en este caso, Isolation Forest tiene baja, pero se puede mejorar con datos escalados. Luego, el SVM tiene alta y requiere que los datos estén escalados correctamente, que básicamente pues ya sabemos lo que es. Y moderada, pues en este caso los resultados dependen de la elección de parámetros, como el EPS y Mean Samples, que son los dos parámetros. EPS era lo que es el epsilon, ¿de acuerdo? La distancia con respecto a cada punto para medir si se añade a los clústeres de los otros puntos. Es decir, esa distancia sobre cada punto. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a ver reducción de dimensionalidad, que hemos visto ya dos de los casos de uso de no supervisado. Vamos a ver el tercero ahora, que es reducción de dimensionalidad. ¿Para qué se utiliza esta reducción de dimensionalidad? Pues básicamente cuando lo que queremos es simplificar un conjunto de datos transformándolo en unas dimensiones menores. ¿Qué quiere decir reducir el número de dimensiones?
Pues en este caso, imaginemos que tenemos 20 variables, ¿vale? Peso, altura, no sé, localización, vivienda, no sé, 20 variables, ¿vale? Y en realidad queremos reducir el número de dimensiones. Lo que estamos diciendo implícitamente es, queremos reducir el número de variables, aunque perdamos la interpretabilidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo tengo 20 variables y las reduzco a 2 dimensiones, es decir, 2 variables, esa reducción va a ser una combinación probablemente lineal o con X métodos de esas variables, pero ya no vamos a ver edad, altura, no es que se queden 2 variables, sino que se van a combinar esas 20 y se van a comprimir en 2 variables únicas, o en 3, o en 4, o en 5, ¿vale? ¿Para qué se utilizan? Pues pueden ser empleados principalmente para eliminar, mira, aquí están, perdón, para visualizar los datos, es decir, pues por ejemplo, si queremos visualizar un conjunto de datos de 100 variables, lo queremos visualizar en 2 dimensiones para ver si hay grupos, para ver si el DBSCAN está funcionando bien, pues ahí lo podemos hacer. ¿Os estáis dando cuenta de la utilidad de esto? O sea, es muy, muy grande, ¿vale? Y se utiliza muchísimo. Lo repito, imaginaros que tenéis un conjunto de 100 variables, ¿vale? En vuestro conjunto de datos y queréis visualizarlo en 2 dimensiones. Es imposible, porque tenéis 100 dimensiones. Ahora, si vosotros con un método de este tipo lo reducís a 2 dimensiones, ¿vale? Como estos métodos están optimizados para mantener la varianza, lo que vais a poder ver es si hay grupos en los datos, qué patrones de distribuciones hay, ¿vale? Entonces es súper útil, ¿vale? Esta reducción de dimensionalidad. Y en Dice 2D podemos incluir 3 dimensiones, ¿vale? Pero 2D, pues bastante sencillito de cara a visualización y a compartirlo. Luego también se puede utilizar para eliminar ruido, ¿vale? Para filtrar características irrelevantes o que no añaden rendimiento al modelo. Reduce el tiempo de procesamiento. Imaginaros que tenemos no 100, tenemos 10.000 variables. No os extrañéis. Hay conjuntos de datos que da ganas de tirarse de los pelos. Yo no. Entonces, imaginaros que hay de 100, o sea, de 1.000 variables, tendríais que pasar, pues imaginaros a 100 variables, pues estaríais optimizando mucho. Lo que he dicho antes, si queréis reducir esas dimensiones, tenéis que saber que vais a perder interpretabilidad, ¿vale? Otro trade-off, ¿vale? Entre dejar las variables que tenéis y seleccionar variables, o dejar las variables que tenéis y reducir dimensionalidad para mantener información sobre todas, pero a costa de perder interpretabilidad, ¿vale? Sé que os estoy dando mucha información, pero es importante que la tengáis. Por último, pues eso, para mejorar el rendimiento del modelo. Básicamente con eso lo podemos mejorar. En este caso, pues lo que hemos hecho es una reducción de dimensionalidad para iris, ¿vale? Para el dataset iris. Recordar que tenemos 4 variables, pues lo hemos pasado a 2, ¿vale? Básicamente aquí lo explica. El algoritmo es PCA, ¿vale? Análisis de componentes principales. Y lo que se trata, el objetivo es una transformación lineal, ¿vale? Una combinación lineal. Y lo que se trata es de mantener la mayor varianza, posible entre las variables, ¿vale? Eso es lo que quiere decir un poco que tratamos de preservar la mayor cantidad de información para discernir entre clases, es decir, tratamos de preservar la mayor cantidad de información que nos dé señal de cómo separar las variables, ¿vale? En 2 variables en lugar de 4. Entonces, este es el resultado, ¿vale? Como podéis ver, pues una clase lo clava y en la otra, pues bueno, también la realidad es que separa bien los dos ejemplos, aunque bueno, la frontera de decisión está más difuminada. Recordar que al ser no supervisado, nosotros no necesariamente tenemos que saber las clases, ¿vale? Entonces, en este caso, aquí digamos que lo más probable es que no tuviéramos la etiqueta, pero es para que lo visualicéis y entendáis el concepto. Luego, otro método, el LDA. ¿Por qué este es diferente? Porque en este caso sí que conocemos las clases, ¿vale? No es un algoritmo supervisado,
porque no estamos tratando ni de clasificar ni de hacer una predicción de regresión, estamos en clustering, ¿vale? Pero sí que sabemos la etiqueta de los datos, ¿vale? Es un caso especial, ¿vale? Y aquí sí que vamos a tratar de optimizar la frontera de decisión mucho más, ¿vale? Aunque parezca que es la misma, están mucho más, o sea, se dividen mucho mejor y en este caso en datasets con muchas más variables se generan súper bien, ¿vale? Nosotros en la empresa desarrollamos clustering de menciones en redes sociales, utilizamos LDA y funciona súper bien porque sabemos la categoría previamente, ¿vale? Entonces, para que tengáis en mente, PCA, si no sabemos las clases, funciona, es de lo que mejor funciona. Ahora, si conocemos las clases, pero queremos hacer un clustering en nuestro conjunto de datos, nos vamos a LDA, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Bueno, aquí es justamente lo que he explicado. Cuando tenemos que reducir en un análisis exploratorio y no sabemos ninguna de las etiquetas de clase, pues aquí PCA. Y LDA cuando estamos trabajando con un problema de clasificación y se desea mejorar la separabilidad entre clases. Tipos de datos, pues las etiquetas aquí no son requeridas y aquí sí que las etiquetas son requeridas. Objetivo, pues maximizar la varianza general en PCA y en LDA es maximizar la varianza entre la media de las clases, ¿vale? Porque ya la sabemos. Entonces nos permite distinguir mejor entre los ejemplos. Escalabilidad muy alta y en este caso el LDA es moderada porque depende del número de clases y de características, ¿vale? Pero bueno, en términos generales quedaros que con el LDA es para realizar clustering una vez sabemos las clases, ¿de acuerdo? Si no, nos tenemos que ir a PCA, si no tenemos la etiqueta, que es un problema, en este caso, de aprendizaje no supervisado clásico. Vale, pues... Uy, ahí se ha colado una de la clase anterior, perdona. Vamos a ver ahora sistemas de recomendación. Este es el último caso de uso que vamos a ver hoy y básicamente los sistemas de recomendación lo que tratan de lograr es mostrar a los usuarios, contenidos, a las empresas, productos o servicios o llámalo X, de manera optimizada en función de las preferencias o comportamientos previos de usuarios previos, de, pues en este caso, acciones previas, ¿de acuerdo? Casos de uso, pues recomendación de productos, lo que pues ya sabéis, Netflix, el algoritmo de TikTok, el algoritmo de digamos que cuando nos preguntan, yo no uso la inteligencia artificial o yo no estoy en contacto con la inteligencia artificial, este es el argumento clave para decir, no, está más que usando la inteligencia artificial, porque si está en redes sociales, está empapado de ella. Personalización de contenido, es lo que estaba comentando ahora. Incremento de ventas cruzadas. Amazon cuando recomienda un producto similar al que a vosotros os gusta, ¿de acuerdo? Y luego, pues, mejora de experiencia del usuario. Si sabemos que un cliente ha contratado X productos, pues probablemente le interese este, ¿vale? Entonces, estos son los sistemas de recomendación y si trabajáis para empresa, probablemente en algún momento os pidan el cómo desarrollar uno, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el algoritmo que más se emplea para este tipo de caso de uso? Pues básicamente el filtrado colaborativo basado en matriz de factorización, ¿vale? Es un nombre bastante largo, pero podéis llamarlo para los amigos filtrado colaborativo, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que se trata es, la premisa sobre la que trabaja este algoritmo es que si dos usuarios han mostrado preferencias similares en el pasado, dos usuarios o dos trazas, es posible que continúen teniendo gustos similares en el futuro. Es decir, esto funciona si el problema que estamos evaluando tiene cierta estabilidad, o si no tendríamos que reentrenarlo continuamente, que es lo que sucede con las redes sociales, ¿vale? Y es uno de los enfoques más utilizados dentro, o sea, uno de los enfoques más utilizados dentro de este filtro colaborativo es la factorización de matrices, ¿vale? Entonces, son dos conceptos diferentes. Digamos que el filtro colaborativo es ¿cómo lo digo? Una forma de atajar el caso de uso y la factorización de matrices es el algoritmo, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esta factorización de matrices? Pues mira, lo vamos a entender de forma muy sencilla. Aquí tenemos usuarios, ¿vale? Y tenemos libros.
Entonces, básicamente, para cada usuario tenemos, si en este caso es booleano, no tenemos una puntuación, pero indicamos si le gusta la ciencia ficción o el romance, ¿vale? Entonces, para cada usuario, aquí, en base a esta métrica, y como ya tenemos precalificado cuál es la puntuación que tiene para cada libro, el cálculo de si es ciencia ficción o romance, pues aquí podríamos ir calculando cuál es, pues en base a una factorización simple, cuál es el resultado. Pues, por ejemplo, para este usuario que le gusta tanto la ciencia ficción como el romance, pues podemos ver que para el libro 1, pues la suma de ambos valores, pues en este caso 4, para este sería, o sea, aquí podemos ver que este usuario es true y true, y el libro 2 es 1 y 2 en sus respectivas categorías, pues tenemos 3. Ahora, 1, 4, pues tenemos en este caso 5, ¿vale? Y así sucesivamente. En este caso, el primer usuario, pues podemos ver que tiene un true y un false. Entonces, aquí lo que haríamos es básicamente una multiplicación por 0. Y en este caso, pues para el libro 1 sería 3, para el libro sería una transposición, pero básicamente una multiplicación. 1, 1, 3 y 1, porque todo es 1 en ciencia ficción y en romance era un 0, ¿vale? ¿Qué es lo más normal? Este es un ejemplo llevado al extremo. Lo normal es que aquí tengamos una puntuación, además no solo sea en valoración de categorías, sino también valoración en función de otros usuarios y al final sale una matriz algo más compleja, pero la metodología es lo mismo, es una factorización de matrices para llevar a cabo pues una puntuación final de cuánto, qué puntuación tendría un determinado ítem a la hora de recomendar en siguientes ocasiones. ¿Cuándo lo usamos? Pues básicamente cuando tenemos una interacción usuario-producto o traza-producto o elemento, ¿de acuerdo? Y se pueden hacer recomendaciones basadas en preferencias similares. Si no hay una similaridad entre los usuarios o entre el evento que estamos tratando de captar, pues no se podría aplicar, ¿de acuerdo? Tipos de datos, pues en este caso datos de interacción, calificaciones de los usuarios, historiales de compra, X. Se pueden introducir muchísimos tipos de datos. Escalabilidad, moderada a alta, pero básicamente tendríamos que manejar matrices que en este caso pues, pueden ser dispersas y pues, pueden requerir grandes cantidades de cómputo. Pero bueno, con una GPU no hay nada que no se pueda solucionar. Ejemplos de uso, pues lo que hemos comentado, recomendación de películas, libros, productos de comercio electrónico, contenido en redes sociales, etcétera. Muy bien, pues vamos a dar ahora un pequeño repaso de lo que hemos visto. En clustering hemos visto 3 métodos principales. El clustering jerárquico, que se basa en distancia entre los ejemplos, que podemos establecer el número de clúster que nosotros querramos como parámetro en la función del algoritmo, y esto nos permite pues cortar en cualquiera de las ramas del clustering jerárquico. Luego DBSCAN, que se adapta muy bien a formas que no tienen por qué ser, o sea, forma arbitraria, y lo que tenemos que definir muy bien es el epsilon, que es la distancia de cada punto para ser considerado dentro de lo que es el área de otro punto, ¿vale? Y el número de ejemplos que tiene que haber mínimo para definir un clúster, ¿vale? Y luego tenemos k-means, que aquí, lo siento, lo he representado con su némesis en términos de ejemplos, pero funciona bastante bien cuando sabemos que en este caso hay un número concreto de clústeres y no hay valores anómalos o los hemos quitado con preprocesamiento, ¿vale? Esas serían las principales metodologías de clustering. Luego, reducción de dimensionalidad, súper útil para ver, explorar, ¿vale? Cuáles son las relaciones y las distancias entre un conjunto de datos bastante grandes, ¿vale? También, si queremos reducir lo que es el tamaño de dimensiones de un gran dataset, reducirlo, ¿de acuerdo? También lo podríamos aplicar. Y en definitiva tenemos dos principales algoritmos, PCA y LDA. LDA, cuando conocemos las etiquetas, sé que esto es un poco contradictorio con el aprendizaje no supervisado, pero imaginad que conocemos la etiqueta y queremos reducir la dimensionalidad. Para que sepáis que está este método, pues sería LDA. Y si no sabemos la etiqueta y es un problema clásico de no supervisado, pues nos tendríamos que ir a PCA, ¿de acuerdo? Luego, detección de anomalía, pues tenemos en este caso el Isolation Forest, que escala muy bien con grandes conjuntos de datos. Y luego también tenemos el DBSCAN, que se adapta muy bien para lo que es forma arbitraria
Y lo que tendríamos que tener en cuenta es que tenemos que calcular cuál es el epsilon y lo que ya sabéis, cuál es el epsilon y el número en este caso, el número de ejemplos mínimos no nos va a afectar tanto, pero aún así sí que lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? De hecho, sí, perdón, sí que afecta bastante porque tenemos que aumentarlo para que no, pues, por ejemplo, porque vamos a aumentar el epsilon, entonces tenemos que reducir el número de ejemplos mínimos en clúster para que no se generen pues clúster con estos ejemplos sueltos, ¿de acuerdo? Y ya por último tenemos los sistemas de recomendación, que en este caso pues se aplican principalmente con matrices, ¿vale? Y a partir de esta multiplicación de matrices con ejemplos previos, pues tratamos de predecir cuáles son los nuevos ejemplos, cuáles son las nuevas predicciones en nuestro dataset objetivo y tienen muchísimas aplicaciones. Todos estos ejemplos que hemos visto los vamos a ver en 2 horas prácticas, ¿de acuerdo? ¿Nos va a dar tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque aunque hayáis visto que ahora son métodos muy diferentes y que hay que implementarlo, luego de cara a la práctica, nosotros lo que vamos a hacer es lanzar sobre un mismo dataset los diferentes algoritmos que hemos visto, pues de árbol, hablo ahora de supervisado también, de árbol, random forest y demás, y vamos a comparar las métricas, pero todo eso se hace de una vez y también en la práctica, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que tener en cuenta es, en función de nuestro problema objetivo, cuál es el método que tenemos que aplicar, que es literalmente lo que he tratado de transmitir en las 2 sesiones. Cuándo utilizar un método, otro y qué pros y contras tiene cada método, ¿vale? Entonces, bueno, en definitiva, este es el resumen y no sé si tenéis alguna pregunta. Yo quiero preguntar una cosa. Sí. Que en el DBSCAN la cosa es que, bueno, le das los datos de más y ahora tienes que ponerle el epsilon, pero ¿qué número sabes tú que es el correcto para no pasarte de coger un layer o viceversa, que descarte números importantes? ¿Cómo sabes cuál es el adecuado? Mira, muy buena pregunta. Mi experiencia personal, visualizarlo. Es decir, imagínate que tienes 100 variables y dices, Miguel Ángel, no lo puedes visualizar. ¿Qué herramienta utilizamos ahí? Pues, Respóndeme, Sebastián. es que ahora mismo estoy con la cabeza un No, poquillo... tranquilo, que lo acabamos de ver y llevamos 2 horas. La reducción de dimensionalidad. Vale, Si tenemos 100 variables, y tenemos que plotearlo, o sea, tenemos que graficarlo en 2 dimensiones para ver lo que, pues hacemos reducción de dimensionalidad. Con eso ya tenemos 2 dimensiones, ¿vale? Y ahí, pues vamos a probar con un primer valor del DBSCAN. Pues vamos a poner epsilon, no sé, en función de la escala del problema, ponle 0,2, ¿vale? Y vamos a ponerle un epsilon de 3 y hace una primera prueba. Y graficas en esas 2 dimensiones los clústeres que te han salido, ¿vale? Y ahí ya vas a poder ver pues las formas que te van generando. Si ves que has dejado muchísimo fuera, pues te interesa subirlo. Que no, pues igual y has metido todo, pues te interesa bajar el epsilon. Es decir, hay mucha prueba y error en DBSCAN, ¿vale? Eso, iba a decir. Pero la clave está en graficarlo. Si tienes muchas variables, pues haz primero una reducción de dimensionalidad, ¿vale? Vale, eso. Digo, vale, No, se esa reduce pregunta era ya entonces. bastante complicada. Sí. Digo, vale, ya se reduce y ahora prueba y error hasta que salga. Eso es. Me voy a asegurar de que hago en la sesión práctica o haga un ejemplo de eso en particular, ¿vale? Para que lo veáis de manera práctica y lo podáis lanzar a la misma vez. Vale, perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo otra. Dime, Encadenando Sebastián. un poco con la duda de Sebastián, pues el tema de la reducción de dimensionalidad, ¿cómo el algoritmo sabe cómo reducir esas 100 variables que están en 100 dimensiones? ¿Cómo es capaz de presentártela en una especie de gráfica de 2 dimensiones, por ejemplo? Vale, entrando ya a detalles técnicos, o sea, a ver, dame un momento. Claro, es que aquí no he puesto nada de fórmula, luego os puedo enviar más información, ¿vale? Pero lo que trata es de preservar la mayor cantidad de varianza posible en las distribuciones. Es decir, imaginaros que va a haber solape, ¿vale? Y se va a perder información. Pero lo que trata el algoritmo es de optimizar, reduciendo básicamente el número de dimensiones, que se pierda la menor cantidad de información posible llevando a cabo transformaciones lineales, ¿vale? Es un poco complejo de explicarlo ahora así rápido, pero voy a pasaros más información por si queréis profundizar, ¿vale?
Pero el concepto o la intuición con la que os debéis quedar es que se va a perder información, ¿vale? Pero el algoritmo lo que trata de hacer es perder la mínima información para combinar todas esas variables dentro de un mismo, de una misma variable, ¿vale? Vale. Es una combinación lineal. De todas formas, meteré más información porque seguro en los recursos os meteré algo de eso en particular para que podáis profundizar. Ok, perfecto. Muy bien. Ok. Pues si no hay otra pregunta, si hay más preguntas, decídmelo, ¿eh? Estamos en tiempo. La mía en realidad tiene que ver más con la parte práctica, entre otras cosas, lo que sería más Bien. bien lo que es los editores de código. Sí, dime. Pregunto más que nada porque vamos a utilizar Python, si conviene, por ejemplo, tener Anaconda o, por ejemplo, poder utilizar perfectamente Visual Studio Code o algo así. Visual Studio Code, de hecho, si lo guardas como tú un archivo normal, le pones nombre, no sé, prueba, punto, IPv, o sea, lo que es la extensión de un notebook, directamente te lo guarda y te ejecuta notebook en Visual Studio, ¿vale? Pero lo primero que se va Siempre a que hacer en tenga la el módulo de Jupyter, porque si no lo tienes al principio te dice... Ah, pues eso no lo sabía. Igual es que lo instalé hace tanto tiempo que no me, Sí, o no me sea, acuerdo. tipo, es que yo, vamos, yo he programado con Python en general en Visual Studio. Lo que pasa es Ajá. que no había utilizado nunca Jupyter y haciendo en unas prácticas sí lo que tuvimos que usar y tenías que descargar, bueno, tenías que instalar un paquete para Jupyter Labs porque al principio no te lo detecta, pero una vez lo No lo haces, es verdad sabía. que lo hace automático, que no tienes ningún Claro. problema. Vale, pues nos aseguramos también con Nagu de que lo primero que se haga en las prácticas es que todos tengáis montado vuestro setup, ¿vale? Y así pues la podéis desarrollar sin ningún problema, se lo digo. Ok. Perfecto. Luego también hay otro IDE, pero ¿vosotros habéis probado, ya por curiosidad, habéis probado Cursor AI? Yo sí, me lo descargué hace poco. ¿Cómo te Qué parece, bárbaro. Israel? La verdad que ayuda mucho porque le puedes pasar el contexto de tu aplicación y Yo realmente digo, te lo coge literal como está. es una exageración. O sea, la palabra es exageración. Directamente le puede introducir lo que es el prompt de el análisis de datos que quieres realizar o un poco la idea que tienes de aplicación y por supuesto no te lo da perfecto, pero es un agente. O sea, literalmente, luego ya veremos en la parte de Deep Learning cómo se hacen estos sistemas, que ya, o sea, parece un poco ciencia ficción, pero el futuro ya es hoy y, Sí, muy y brutal. vamos a entender cómo funcionan. Pero es fascinante, ¿eh? O sea, es una locura ese IDE. ¿Verdad? Vamos a ver si podemos meter también una clase de cursor, ¿vale? Voy a intentar a ver si la podemos añadir, porque es que vale demasiado la pena, como para que no tengáis una clase de eso. Estaría bien, estaría bien. Lo hablo con Carlos, a ver si la podemos añadir. Pues perfecto. No sé si tenéis alguna otra duda. Bueno, mi cabeza no puede pensar lo suficiente ahora mismo, así que no estoy seguro de momento, pero... Luego le comentáis a cualquier persona que habéis visto supervisado y no supervisado en 2 horas. Y luego, no, a ver, la realidad es que hemos hecho un repaso muy bueno de todos los algoritmos y es la parte práctica donde lo vaya a terminar de asentar, ¿vale? Ujú. Ahí ya lo vais a asentar y ya es pues ir probando mucho con Kaggle, las 2 prácticas que tenemos, ¿vale? Que recomiendo que la hagáis después de las clases con Agu, ¿vale? Porque ya vais a tener base y las vais a poder desarrollar sin problema. Ujú. Ok, bueno, pues desearos buena tarde y nada, nos vemos el jueves con Agu. Vale. Perfecto, un saludo. Buenas Perfecto, tardes. gracias. Hasta el Gracias. jueves. Venga, muchas gracias. Adiós. Chao. Hasta luego.